¿De verdad los frutos secos son tan buenos como nos dicen? ¿O son una bomba calórica disfrazada de snack saludable? Porque claro, nos han repetido mil veces que los frutos secos son buenísimos para el corazón, el cerebro, el peso, pero ¿qué ocurre si te pasas de cantidad? ¿Y si los comes tostados o con sal o sin saber cuál elegir? Spoiler, no todos los frutos secos son iguales y algunos incluso te pueden hacer más daño que bien. Esto según cómo los comas o quién seas. Pero tranquilo porque no vengo a asustarte aquí para prohibirte el placer de un puñado de nueces. Lo que vamos a hacer es algo distinto. Te voy a contar lo que necesitas saber sobre los frutos secos y la salud para que de verdad te ayuden y no te perjudiquen. Y te voy a contar cuáles sí y cuáles mejor, con moderación, y cómo elegirlos, combinarlos y prepararlos. Y no solo eso, también voy a responder a muchas de las dudas que veo que no se responden en muchos vídeos o en muchos foros. Por ejemplo, si los frutos secos engordan si los comes por la noche, si son malos para el hígado, o qué pasa si tengo tiroides o tengo intestino irritable. Y sí, también hablaré del cacahuete, este que no es en realidad un fruto seco, pero que todo el mundo mete en la bolsa. Así que quédate hasta el final porque al terminar el vídeo vas a saber mucho más que la mayoría de la gente sobre los frutos secos. Y una cosa más, me olvidaba. ¿Sabías que algunos frutos secos pueden ayudarte más que ciertos suplementos para el cerebro, el azúcar o el tiroides? Lo vemos en un momento, pero antes vamos a empezar por una pregunta clave. ¿Por qué los frutos secos tienen tan buena fama y qué parte de esa fama no es del todo cierta? Cuando alguien nos dice come frutos secos que son sanísimos, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Probablemente bueno para el corazón, bueno para el cerebro, mejor que una bolsa de patatas y pensamientos similares. Y sí, todo esto tiene base científica. Por ejemplo, hay estudios con miles de personas que muestran que quienes consumen frutos secos con regularidad tienen menos riesgo de infarto, menos colesterol malo y hasta menos riesgo de muerte prematura. O sea, que un puñado de nueces al día puede ser más útil que algunos de los suplementos más caros. Y no solo por las grasas saludables. Los frutos secos también son ricos en fibra, en antioxidantes, en magnesio, en vitamina E, en proteínas vegetales y más. Es un cóctel que tu cuerpo agradece, sobre todo si no comes muchas verduras o legumbres. Pero hay un problema. Aquí va el primer aviso. Esa buena fama tiene matices que casi nadie explica. Porque claro, no es lo mismo un puñado de almendras crudas que una bolsita de cacahuetes fritos salados y pegajosos. Sería esto como si compararas una ensalada casera con una hamburguesa doble con extra de queso a la que ponen algo de ensalada. Sí, ambos tienen vegetales, pero no son lo mismo. No sé si me explico con la comparación. Y hay otro punto que casi nadie menciona, que los frutos secos son muy calóricos. Se dice, pero de paso. Y son muy calóricos, te lo pongo fácil. 100 gramos de nueces tienen unas 650 calorías, que es similar a un plato grande de pasta con salsa. Claro, tú pensarás, bueno, yo no me como 100 gramos de nueces. Perfecto, pero el problema es que es muy fácil pasarse sin darse cuenta. ¿Nunca te ha pasado que abres la bolsa de frutos secos, por ejemplo de nueces o almendras, y cuando te das cuenta no hay nada? Eso es porque los frutos secos, aunque sean saciantes, son muy palatables. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que se comen con gusto, sin esfuerzo y que el cuerpo no te avisa que te estás pasando. Además, hay que tener en cuenta también que dependiendo de cómo los prepares o guardes, pueden perder también parte de esos beneficios. No sé si sabías que algunos de los antioxidantes que tienen los frutos secos se destruyen cuando los tuestas a temperaturas muy altas. O que algunos mohos que puede haber en frutos secos, como por ejemplo los cacahuetes, pueden liberar algunas toxinas peligrosas si no se conservan bien. Después los explico porque los cacahuetes en realidad tampoco son frutos secos. Pero hay otra sorpresa. Algunos frutos secos tienen antinutrientes, que son unas sustancias que bloquean la absorción de minerales como el hierro, el calcio y el zinc. Aunque también es verdad
que hay un truco simple, remojarlos unas horas en agua y esto puede reducir mucho los antinutrientes de forma que tampoco influye mucho. No es nada grave si comes variado, pero es importante si dependes mucho de estos frutos secos o si tienes alguna carencia. Por último, y que no es menos importante, no todos los frutos secos le sientan bien a todo el mundo. Si tienes colon irritable, si tienes problemas digestivos, alergias, si tienes sobrepeso o obesidad, un hígado sensible, incluso si tienes problemas de tiroides, hay que tenerlo en cuenta y matices que conviene que sepas. Y eso es justo lo que vamos a ver hoy. Así que ahora que hemos desmontado un poco la idea de que todos los frutos secos son buenos para todos siempre, esto hay que matizarlo, vamos a ir a lo práctico. ¿Cuáles son los 7 frutos secos más interesantes y para quién son especialmente útiles? Pero vamos con el primero. El primero son las almendras. Son las más completas para el día a día. Las almendras son como ese amigo que no destaca en nada, pero que siempre está cuando lo necesitas. Tienen proteína, fibra, grasas saludables, vitamina E, magnesio, o sea, una combinación perfecta para quienes quieren cuidar el corazón, el azúcar, el apetito y la piel. ¿Te cuesta controlar el picoteo entre horas? Prueba esto, un puñado de almendras con piel 15 minutos antes de comer. Esto será como ponerle un freno a esta hambre descontrolada. Te sacia, te estabiliza el azúcar y evita los picos de insulina. Además, si haces ejercicio o te preocupa perder músculo con los años, atención, son de los frutos secos, las almendras, con más proteínas, unos 6 gramos por cada 28 gramos de almendras. Es algo similar a los pistachos. Y no te van a dar un cuerpo de culturista, pero te ayudarán a conservar la masa muscular, que es lo que más cuesta mantener con la edad. También las almendras son especialmente ricas en vitamina E, que es un potente antioxidante que no solo protege tus células por dentro, sino que también beneficia la piel y refuerza tu sistema inmune. ¿Cuál es la mejor forma de tomar las almendras? Pues crudas y con piel. Ahí están los antioxidantes que no ves, pero que tu cuerpo notará. ¿Y cuántas almendras? Pues un puñado al día. Esto significa entre 20 y 25 almendras, pero no más, porque aunque sean saludables, si te pasas, es como si te comes media barra de turrón saludable. Es decir, que habrá que ir con un poquito también de prudencia. El segundo fruto seco son las nueces, que lo podríamos considerar el escudo natural del cerebro, pero también del corazón. Las nueces tienen forma de cerebro y no es una casualidad. Bueno, en realidad sí que es una casualidad, pero queda bien. Pero nos da una buena pista, digamos. ¿Por qué son tan buenas para el cerebro las nueces? Porque son de los pocos frutos secos ricos en omega 3 vegetal. En concreto, el ácido alfa-linolénico, que aunque no es idéntico a los omega 3 del pescado, tu cuerpo tiene que convertirlo, pero aún así sigue siendo muy valioso para tu salud. Es un tipo de grasa que protege las neuronas, reduce la inflamación y puede ayudarte a prevenir también el deterioro cognitivo, memoria, pensamiento. ¿Te ha pasado alguna vez que olvidas palabras simples como si tu cerebro tuviera niebla? Pues el omega 3 es como una especie de limpiaparabrisas para las conexiones neuronales que van lentas o están atascadas, por decirlo de alguna manera. Pero no solo eso, también ayudan al corazón, bajan el colesterol malo, suben el bueno, que es un efecto que no todos los frutos secos tienen. Ahora bien, hay un truco que poca gente conoce. Remojar las nueces antes de comerlas, unas 2 o 4 horas, es suficiente. Es interesante, ¿por qué? Porque así reduces los antinutrientes, como por ejemplo el ácido fítico, y mejoras la absorción de minerales. ¿Y cuántas nueces al día podemos consumir? Pues un puñado pequeño, unas 10 nueces enteras al día como máximo. Y no hace falta tomarlas solas. Van genial en ensaladas, que a mí me gusta meterlas en la ensalada, también en yogur natural, que también me gusta, o incluso en batidos, que esto yo no lo suelo utilizar, pero también se puede hacer.
Por cierto, siempre guárdalas en la nevera una vez abiertas, así evitarás que las grasas que tienen se oxiden y se vuelvan rancias. En tercer lugar tenemos los pistachos, que son los pequeños aliados del intestino y también del estado de ánimo. No sé si sabías que los pistachos tienen casi tanta proteína como las almendras, antes lo he comentado, y además son una de las mejores fuentes de fibra dentro del mundo de los frutos secos. Pero lo más interesante es esto que te voy a decir, su efecto sobre la microbiota intestinal. La fibra de los pistachos alimenta las bacterias buenas de tu intestino. Es como si les dieras compost orgánico para que florezcan. ¿Y qué tiene que ver esto con la salud? Pues ya lo hemos comentado en un vídeo anterior, que tiene que ver muchísimo porque mejora la digestión, refuerza las defensas y puede influir también en tu estado de ánimo. O sea que recuerda, el intestino no es solo un tubo digestivo que lleva comida de un lado a otro, sino también está considerado cada vez más un segundo cerebro. Además, los pistachos tienen un índice glucémico bajo, lo que los hace ideales para personas con diabetes o prediabetes, ya que no disparan el azúcar en la sangre. Y hay un truco curioso con los pistachos, y es que si los compras con cáscara, comes menos. Solo el hecho de tener que pelarlos te obliga a ir más despacio, y eso es bueno. ¿Cuál es la cantidad ideal de pistachos que podemos consumir? Pues un puñado al día podríamos consumir, que son de 30 a 40 gramos, aproximadamente unos 30 pistachos. Son perfectos para personas que quieren controlar el peso, para mejorar la flora intestinal, como he dicho antes, o para reducir también los antojos y estos impulsos por comer. El cuarto fruto seco son las nueces de Brasil. Es la píldora natural de selenio y este es un caso curioso. Una sola nuez de Brasil al día puede darte todo el selenio que necesitas. Y la pregunta siguiente es, ¿y para qué sirve el selenio? Pues entre otras cosas, para que tu tiroides funcione bien, porque el tiroides es esta glándula pequeñita que regula tu energía, tu peso, tu estado de ánimo, y que a veces pasa desapercibida, que está aquí en el cuello, en la parte anterior del cuello. Por ejemplo, te sientes cansado sin razón, te cuesta perder peso, tienes las manos frías o se te cae el pelo. Pues esto podría ser el tiroides y el selenio pues va bien para ayudar a regular ese tiroides. Además, también es un potente antioxidante, protege a las células del estrés, de la contaminación y del envejecimiento. Pero aquí viene la advertencia, con las nueces de Brasil, más no es mejor. El exceso de selenio tiene un problema, que puede ser tóxico. La cantidad ideal de nueces de Brasil, ¿cuánta es la cantidad? Pues 1 o 2 al día, pero no todos los días, y lo mejor es alternar consumiéndolas 2 o 3 veces por semana para evitar que se acumule este selenio. Si eres una persona de baja estatura o pesas menos de 60 kilos, pues con una te sobra. Si tienes problemas de riñón o de tiroides, consulta antes con tu médico porque en algunos casos podría no ser recomendable. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. Recuerda que sea cual sea el fruto seco que elijas, la conservación es muy importante. Guárdalos en recipientes herméticos, en un lugar fresco y seco, y los que tienen más grasa como las nueces, mejor en la nevera una vez abiertos, que esto ya lo he comentado antes, pero lo recuerdo. En quinto lugar tenemos las avellanas, que son pequeñas, nutritivas y son sostenibles. Es sorprendente. Las avellanas las podríamos comparar con ese actor secundario que siempre cumple, pero que casi nadie valora, que pasa desapercibido. Pero cuidado que es muy interesante. Están cargadas de vitamina E, de ácido oleico, de fibra, de magnesio, de calcio, de hierro, que es un combo ideal para el corazón, la piel, los huesos y la energía. De hecho, su contenido en vitamina E es incluso superior al de las almendras, lo que las convierte en un auténtico escudo antioxidante. ¿Y sabes qué más? Las avellanas apenas necesitan agua para cultivarse, son sostenibles, que he comentado al principio. Para producir 1 kilo de avellanas se usa hasta un 80% menos de agua que para 1 kilo de almendras. Es como si comparáramos una ducha rápida con llenar una bañera entera. Pues algo parecido. Así que si te importa tu salud y también te importa el planeta, son una opción muy top, esto de las avellanas. Las avellanas también van genial como snack o añadidas a yogures, a ensaladas, a cremas.
Y si prefieres tostarlas, mejor que sea a fuego lento, sin meterles sal ni azúcar añadido. ¿Cuál es la cantidad ideal de avellanas? Pues un puñado, que esto sería unos 25-30 gramos al día, no hace falta más. Y un consejo, si notas que las avellanas te sientan mal, prueba con pocas y bien masticadas. A veces esto no es que tengas una alergia, sino simplemente que te has pasado con las avellanas o que las comiste demasiado rápido. En sexto lugar tenemos las castañas, que es el fruto seco que no parece un fruto seco. Y si te dijera que hay un fruto seco con muy poca grasa, alto en fibra y que además es rico en vitamina C, pues las castañas son el unicornio del mundo de los frutos secos. Tienen más almidón que grasa. Y esto hace que sean más parecidas a una mezcla entre legumbre y tubérculo, pero con los beneficios del grupo. ¿Y qué tienen las castañas de especial? Pues son muy digestivas, no disparan la glucosa porque tienen un bajo índice glucémico, es decir, ayudan a regular la glucosa o el azúcar en la sangre, y también, como he dicho, aportan vitamina C, algo que he dicho también que era muy raro en un fruto seco. Y te ayudan a mantener el tránsito intestinal sin sobrecargar al hígado ni al páncreas. Además son estacionales. Esto significa que aparecen, en este caso en otoño y en invierno, justo cuando nuestro cuerpo necesita este tipo de energía. Es como si la naturaleza de alguna forma nos ofreciera este fruto seco en el momento perfecto. Si tienes sobrepeso, problemas digestivos o estás en un plan de reducción de grasa, las castañas son tus aliadas. ¿Cuál es la forma ideal de tomar castañas? Esta sería la siguiente pregunta. Pues asadas o hervidas. Y si las asas, hazles un pequeño corte en la piel para evitar que exploten. O sea, hay que tener en cuenta esto. ¿Cuál es la cantidad recomendada? Pues 4 o 5 castañas medianas al día, que son perfectas como merienda o para acompañar una crema de verduras en otoño. Bien. Luego, el séptimo fruto seco serían las pecanas, o también llamadas nueces pecanas, que son la aliada silenciosa de tus huesos y de tu próstata. Las nueces pecanas no son muy comunes en España o en Latinoamérica, pero vale la pena conocerlas, porque son suaves, dulzonas, son muy ricas en antioxidantes y son bajas en carbohidratos. Y además aportan calcio, magnesio y potasio, que es un combo ideal para huesos, músculos y también para el sistema nervioso. Son también especialmente ricas en ácidos grasos monoinsaturados, que es el tipo de grasa que limpia tus arterias en vez de obstruirlas. Es el mismo que encuentras en el aceite de oliva. Pero eso no es todo. ¿Eres hombre? Pues esto te interesa. Algunos compuestos de las pecanas ayudan a reducir la inflamación en la próstata. Un dato que es poco conocido, pero que es muy útil para hombres mayores de 50 años o para quienes quieren prevenir antes de tener problemas en la próstata. ¿Cuál es la forma ideal de tomar las pecanas o las nueces pecanas? Pues crudas o ligeramente tostadas en casa, e incluso las puedes mezclar con canela para darles un toque especial. ¿Cuál es la cantidad de pecanas que podrías consumir? Pues un puñado pequeño al día, que serían unos 20-25 gramos. Y si no te gusta tomarlas solas, las puedes triturar y espolvorearlas sobre una ensalada o sobre una crema de calabaza, que esto a mí me gusta. Vale, pues ahora ya conocemos los 7 frutos secos más interesantes para nuestra salud o para tu salud. Y como has visto, pues no hay uno que sirva para todo. Cada uno tiene sus virtudes, sus superpoderes que he dicho al principio, pero también tienen sus límites. Pero ahora lo que toca es ver el otro lado. ¿Qué frutos secos es mejor moderar, limitar o incluso evitar según tu caso? Porque sí, ya hemos dicho que hay frutos secos muy beneficiosos, pero hay algunos que no son tan inofensivos como parecen, y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué frutos secos conviene moderar o evitar y por qué? Vale, pues ya hemos visto los frutos secos que más pueden ayudarte, pero la pregunta siguiente es, ¿hay alguno que convenga limitar o incluso evitar en algunos casos? Sí, pero no es porque sean malos en sí mismos, sino porque hay detalles que casi nadie tiene en cuenta y que marcan la diferencia entre que te sienten bien o que te pasen factura, y esto también puede ser la diferencia entre fortalecer tu salud o crear problemas sin darte cuenta. Entonces vamos a por ellos.
¿Cuál es el primero? Los cacahuetes. ¿Qué es? ¿Un fruto seco o una trampa disfrazada? Si has ido viendo información, hay confusión. Entonces empezamos fuerte con los cacahuetes. Primero, un dato curioso. No son frutos secos, son legumbres. Son de la misma familia que los garbanzos o las lentejas o los frijoles. Pero como se comen como un snack, los metemos en el mismo saco que los frutos secos. Esto es curioso, ¿verdad? Me parece un fruto seco inocuo, parece que esconde más riesgos que otros que parecen más exóticos. ¿Cuál es el problema con los cacahuetes? Pues hay varias cosas y varias cuestiones que has de saber. Primero, son el alergeno alimentario más común del planeta. Y las reacciones alérgicas que puedes encontrar pueden ser graves incluso con solo trazas de cacahuete. Seguro que conoces a alguien con alergia a los cacahuetes, pues no es casualidad. También pueden contaminarse con aflatoxinas, que son unas sustancias producidas por los hongos y que afectan al hígado. Y aunque en muchos países hay controles, no siempre es fácil saber si la bolsita que compraste lleva semanas mal almacenada y la cosa se ha complicado. O sea que cuidado. También contienen mucho omega 6, que sí, que es una grasa esencial, pero si te pasas con el omega 6 también puede producir inflamación crónica. Es como una balanza. Si no tienes suficiente omega 3, el exceso de omega 6 inclina la salud hacia el lado inflamatorio. Es una cuestión compleja, pero esta sería la explicación simple. ¿Te duelen las articulaciones o tienes problemas digestivos? Podría ser que el omega 6 en exceso podría ser un factor. Después, por si fuera poco, la mayoría de cacahuetes se venden fritos, con sal, con miel o rebozados. Es decir, que lo que empezó como una legumbre termina siendo una especie de dulce salado que no te deja parar de comerlo. Conclusión. Si toleras bien los cacahuetes y los consumes naturales y con moderación, no hay problema. Yo alguna vez consumo cacahuetes, no pasa nada. Pero si tienes problemas, por supuesto, de alergia, o tienes problemas de inflamación en el hígado, o digestión, o simplemente quieres cuidar tu salud mejor, pues mejor priorizar otros frutos secos. En segundo lugar, tenemos las nueces de macadamia, que son deliciosas, sí, pero ojo con la cantidad. Las macadamias son un placer, tienen una textura cremosa, el sabor es suave, tiene una sensación de lujo, pero no estás comiendo un fruto seco, sino una especie de bombón vegetal. La parte que no es tan dulce de la macadamia. Son muy calóricas. Un pequeño puñado puede superar las 200 kilocalorías, casi lo mismo que media tableta de chocolate. Y lo que es peor, no sacian tanto como otros frutos secos porque su contenido en proteínas y fibra es bajo. Además tienen el problema de que su sabor suave hace que sea muy fácil comer de más sin darte cuenta. ¿Te ha pasado alguna vez que empiezas y no puedes parar? Pues con las macadamias esto es casi inevitable. O sea que cuidado. ¿Esto significa que hay que evitar las macadamias? No necesariamente, pero si estás intentando perder peso, controlar tu ingesta calórica o evitar el picoteo sin fin, pues las macadamias no son tu mejor aliada. Consejo, pues se pueden consumir 4 o 5 unidades al día y listo. Y si puedes, combínalas con almendras o pistachos para equilibrar el perfil nutricional que tienen. El tercer fruto seco son los piñones, que son un lujo con letra pequeña. Los piñones tienen muy buena fama en algunas cocinas y nutricionalmente no están mal, tienen grasas saludables, magnesio, zinc, pero son extremadamente calóricos. Más de 600 kilocalorías por 100 gramos. ¿Te sorprende esto? Pues casi el doble que algunos cereales integrales. Y aunque no suelas comerte tantos, es fácil pasarte si lo usas como topping y hay que ir con cuidado. Lo más curioso de los piñones es que pueden provocar un fenómeno que se llama síndrome del piñón. ¿Qué significa esto? Pues es un sabor metálico en la boca que puede durar varios días e incluso una semana. No es grave, pero es muy molesto y no se sabe muy bien por qué pasa. Yo conozco gente que ha pasado una semana entera con este sabor metálico y es realmente desagradable. Se cree que está relacionado con ciertas variedades y su procesamiento. ¿Cuál es la recomendación respecto a los piñones? Pues úsalos como complemento ocasional en recetas, pero no como un snack habitual. Espero que esté claro la idea.
En cuarto lugar, los frutos secos procesados en general. Aquí sí que hay que tener cuidado. Más que el fruto seco, lo importante es cómo está procesado. Y aquí es donde muchos pierden los beneficios sin darse cuenta. ¿Qué entra en esta categoría que estoy comentando de frutos secos procesados? Pues los frutos secos fritos, salados, caramelizados, garrapiñados, con chocolate, con miel, tostados a temperaturas muy altas, rebozados o con aditivos artificiales. El problema es doble. Pierden nutrientes y ganan sustancias que no necesitas, como el sodio, azúcares añadidos, aceites refinados, calorías vacías. Y aunque diga nueces o almendras en el paquete, no es lo mismo una almendra cruda que una almendra que está frita con sal y aroma a bacon. O sea, es como comparar una manzana fresca con una tarta de manzana. Técnicamente hay manzana en las dos, pero el efecto en el cuerpo es completamente diferente. Espero que estés de acuerdo. ¿Cuál es mi recomendación? Pues busca opciones crudas o tostados en casa o sin sal y ni azúcar. Y sobre todo, lee los ingredientes y si hay más de dos, empieza a sospechar. Después hay otros casos que generan también confusión y se suelen preguntar. Están las almendras amargas. Estas tienen amigdalina que puede liberar cianuro. Es evidente que esto suena muy mal. No se venden habitualmente, pero sí las recolectas las almendras silvestres, ni se te ocurra comerlas crudas sin saber lo que son. No sé si sabías que de ahí viene el olor a almendra que se asocia al veneno en las películas. Después también las castañas de Indias no son comestibles. Pueden provocar vómitos, diarrea, incluso parálisis. Se parecen a las castañas de verdad, pero su sabor amargo ya te avisa. Si tienes dudas, compra siempre en la tienda y nada de recoger del suelo o experimentar con lo que encuentras por el campo, porque si no sabes, si no conoces, después yo he visto más de un problema, bueno, no solo con castañas, sino con otras cosas que las personas van recolectando, se creen que son buenas y son tóxicas. ¿Cómo consumir los frutos secos para aprovechar sus beneficios al máximo? Ya sabes cuáles son los frutos secos más recomendables, también los que conviene limitar, pero ahora viene la parte clave que es importante, cómo tomar los frutos secos para que realmente nos ayuden. Porque no es solo cuestión de comer un puñadito y ya. La cantidad, la forma, el momento y el estado en el que los consumes, estos frutos secos, lo cambian todo. Tienen importancia. Y esto puede ser la diferencia entre un snack que en potencia puede beneficiarte mucho en tu salud o uno que apenas aporte beneficio. Entonces vamos a ir por partes. Primero, ¿cuál es la cantidad ideal de frutos secos que se pueden consumir? Aquí no hay que complicarse mucho. Un puñado al día. Vale. ¿Y esto cuánto es? Pues suele ser entre 25 y 30 gramos al día, pero dependerá del fruto seco y del tamaño que tenga tu mano. Sorprendente, ¿verdad? Menos de lo que la mayoría come cuando abre un paquete. Es decir, que normalmente se consume mucho más que lo que acabo de decir. En número, ¿cuánto es? Pues almendras unas 20-25. Pistachos 30-40. Si son con cáscara puede ser más volumen. Nueces 8-10 mitades. Avellanas, anacardos 15 o 20. Nueces de Brasil, 1 o 2, no más. ¿Te das cuenta? Con las nueces de Brasil, 1 o 2 unidades, literalmente, es como una píldora natural. ¿Y si mezclo varios frutos secos? Perfecto. De hecho, es interesante. Puedes combinar 2 o 3 tipos distintos, manteniendo la cantidad total en ese rango que hemos comentado. Piensa en ello como un cóctel de nutrientes que cada uno aporta algo distinto. Y un dato importante antes de seguir. ¿A qué hora es mejor de comerlos? Pues aquí, flexibilidad. Pero hay algunos momentos clave. Por ejemplo, a media mañana o en la merienda. Esto es ideal para evitar picoteos insanos. Después, 15 minutos antes de comer. Esto te ayuda a estabilizar el azúcar y a controlar el apetito. ¿Has notado cómo a veces te sientas a comer pero tienes tanta hambre que acabas comiendo de más? Pues esto es un truco para evitarlo. Y también otro momento es después del ejercicio, especialmente las almendras o los pistachos para ayudar a la recuperación muscular. Y también por la noche,
Y no pasa nada si los tomas por la noche y si no te pasas en cantidad. Es decir, que no engordan más por tomarlos a determinada hora, sino por el exceso de frutos secos. Eso es algo que mucha gente no sabe y se confunden. ¿Y con frutas se pueden combinar? Sí, pero con cuidado. Combinan mejor con frutas ricas en fibra y bajas en azúcar, como por ejemplo la manzana, la pera o los frutos rojos. Evita mezclarlos con frutas muy dulces si estás controlando la glucosa. Y ahora pasamos a algo que marca la diferencia. ¿Cómo se han de consumir? ¿Crudos, tostados, remojados? ¿Cómo? Pues es una buena pregunta y aquí va una regla simple. Crudos y con piel. Son los que son más ricos en antioxidantes y nutrientes, pero a no todo el mundo le sientan bien, sobre todo si tienes una digestión sensible. También puedes consumirlos tostados, estos frutos secos, pero en casa, que sería una excelente opción si no toleras bien los frutos secos crudos. A fuego bajo, sin sal y sin meterle aceite. Evita los que son industriales, que van fritos o a altas temperaturas, que es todo lo que hemos comentado antes. Es como comparar el pan casero con bollería industrial. Parece lo mismo, pero no lo es. Después, los frutos secos se pueden consumir remojados, que esto sería ideal para reducir los antinutrientes, como el ácido fítico, famoso, que puede interferir con la absorción de minerales, pero esto es especialmente útil en nueces, almendras y en anacardos. Basta con dejarlos en agua unas horas, hemos dicho antes 2 horas, también hasta 8 horas, y escurrir y listo. También activarlos, es decir, remojarlos, pero luego deshidratados a baja temperatura. Esto sería lo mejor, pero tampoco es imprescindible. Esto sería, sobre todo si te sientan mal o tienes alguna deficiencia. También molidos o triturados, esto es útil para personas con problemas dentales o digestivos. Por ejemplo, una cucharada de crema de almendra 100% natural también contaría como ración, siempre que no le hayas metido azúcar ni aceites añadidos. Y por cierto, no sé si sabías que remojando las nueces puedes absorber hasta un 30% más de sus nutrientes. Y después hay otro detalle que poca gente conoce. ¿Cómo conservarlos bien para que no se estropeen los frutos secos? Parece una tontería, pero no lo es. Los frutos secos son ricos en grasas y esas grasas se enrancian si no las guardas bien. Entonces, la recomendación es guardarlos en un frasco de cristal hermético, lejos de la luz y del calor. En climas cálidos o que son húmedos, guárdalos en la nevera. ¿Te sorprende? Pues la mayoría los deja en la despensa y es un error. Si compras a granel estos frutos secos, huele siempre antes de comerlos. Si huelen a rancio, mejor que no te arriesgues. Y evita bolsas abiertas durante semanas. Las grasas oxidadas no solo saben mal, sino que pueden ser perjudiciales. Es como el aceite de oliva. Si huele mal, no lo usarías para cocinar, ¿verdad? Pues en los frutos secos pasa lo mismo. No los has de usar o consumir. Y ahora, una última advertencia que es importante. ¿Qué pasa con los frutos secos en barritas, granolas o mezclas? Cuidado con esto, ojo. Muchas veces te venden barritas de frutos secos, que en realidad lo que son caramelos con nueces incrustadas o similares. Mira siempre la lista de ingredientes. Si los primeros ingredientes son azúcar, jarabe de glucosa, aceite de palma o miel, no estás comiendo nada saludable. Lo que estás comiendo es marketing. O sea, lo ideal es que los frutos secos sean el primero o segundo ingrediente que veas en la etiqueta y que no haya más de 2 o 3 ingredientes en total. ¿Alguna vez has leído una etiqueta completa de estas barritas fitness? Pues te sorprendería lo que contienen realmente. Léelas y ya verás. Y ahora sí, ahora que ya sabemos cómo elegir los frutos secos, cómo combinarlos, cómo conservarlos y cuándo tomarlos, nos quedan todavía algunas preguntas que he ido viendo por ahí, en foros, en comentarios, que las personas se hacen, pero que rara vez encuentran respuestas en los vídeos que circulan por ahí. ¿Los frutos secos engordan si los como de noche? No. Lo que engorda es el exceso, no la hora. Si tomas un puñado razonable como parte de una cena equilibrada o una merienda antes de dormir, no hay ningún problema. Es más, a algunas personas los frutos secos por la noche incluso les mejoran el sueño por el contenido que tienen en magnesio y en triptófano. Y esto es lo que nadie te cuenta, que ese pequeño puñado antes de dormir puede ser mejor que muchas infusiones para conciliar el sueño.
¿Puedo mezclar varios frutos secos en una sola porción? Sí, de hecho es una gran idea. Cada fruto seco tiene nutrientes diferentes, así que al combinarlos tienes un perfil más completo. Antes hemos hablado de las combinaciones, no superar el rango total que hemos recomendado, y lo único es que recuerdes que la cantidad total, pues esto, que ha de ser razonable, un puñado en total y no un puñado de cada tipo, o sea, un puñado globalmente. Es lo que digo de que esté dentro del rango que habíamos recomendado. Lo que yo suelo hacer es tener un bote con mi propia mezcla personalizada y lo que hago es ir cambiando según la temporada. Y aquí viene otra pregunta que mucha gente tiene miedo de hacer. ¿Y si tengo problemas digestivos o colon irritable, qué pasa con los frutos secos? Pues la respuesta es que depende. Los frutos secos son ricos en fibra, en grasa, lo que en personas sensibles puede provocar hinchazón o molestias si se toman en exceso o muy rápido o mal masticados. ¿Cuál es el consejo? Pues empezar por cantidades pequeñas, probar versiones molidas, remojadas o tostadas, que es lo que hemos comentado en la sección anterior, masticar bien y evitar los frutos secos muy duros o con piel si estás en un brote de un problema digestivo. Y si tienes una duda, pues siempre es mejor consultar con tu médico o con el nutricionista. ¿Sabes qué funciona? Muchas personas que tienen la digestión sensible, molerlos finamente e incorporarlos a yogur o a avena durante la noche sería como si hicieras una predigestión, como predigerirlos. ¿Son malos para el hígado los frutos secos? Pues no, esto es un mito que está bastante extendido. Los frutos secos, si se toman en cantidades moderadas y sin procesar, no dañan el hígado, al contrario. Los antioxidantes y las grasas saludables pueden incluso protegerlo. Lo que sí que puede afectar al hígado es el consumo excesivo de frutos secos en mal estado o rancios, las aflatoxinas en cacahuetes que están mal almacenados, o comer grandes cantidades de frutos secos si tienes una enfermedad hepática avanzada y necesitas una dieta que sea muy controlada. Entonces, es evidente. Es como si dijeras que el agua es mala porque puedes ahogarte. Todo depende de cómo la uses y de tu situación particular. Y ahora pasamos a alguna pregunta que a mucha gente le preocupa. ¿Qué frutos secos son mejores para personas con el colesterol alto? Pues la respuesta es que los más estudiados son, en primer lugar, las nueces, porque llevan el omega 3 vegetal que hemos comentado cuando hablaba de las nueces. Segundo, las almendras, porque llevan grasas monoinsaturadas. Tercero, los pistachos, porque tienen fibra y esteroles, que estos ayudan a bajar el LDL colesterol, el que llaman malo, y a subir el HDL colesterol, el que llaman bueno. Eso sí, siempre han de formar parte de una dieta global, saludable y no una solución mágica y milagrosa y cuestiones de este tipo. Y algo importante, la consistencia es clave, ¿no? Mejor un puñadito al día que atracones ocasionales, hincharte en momentos determinados y ya está. Esto no va así. ¿Y para la tiroides van bien los frutos secos? Las nueces de Brasil son útiles especialmente por el contenido en selenio que he comentado antes, pero cuidado, ya he dicho que una o dos al día como máximo, porque el exceso puede ser contraproducente. Y si tienes hipotiroidismo autoinmune, el Hashimoto, pues consulta antes de hacer cambios bruscos en tu dieta, al médico, al endocrino. Un dato poco conocido es que en el tiroides, pues muchas veces menos es más, con problemas de tiroides. ¿Puedo tomarlos si hago una dieta cetogénica, los frutos secos? Pues sí, los puedes tomar. Elija los que sean bajos en carbohidratos, como nueces, las pecanas y las macadamias o las almendras con moderación. Evita las castañas, los anacardos que tienen más hidratos y controla las cantidades porque son muy densos en calorías. Un truco que pocos conocen es que si los consumes con un poco de grasa adicional, como mantequilla o un poco de aceite de coco, pues se absorben mejor los nutrientes que son liposolubles. O sea que esto es perfectamente keto. Y otra pregunta importante, ¿y si tengo más de 60 años, cuáles son los frutos secos más importantes? Esta es una buena pregunta. En personas más mayores, pues conviene priorizar frutos secos que te ayuden a mantener la masa muscular, como las almendras o los pistachos, que te ayuden a proteger los huesos y las articulaciones, como los anacardos o las pecanas,
a cuidar la memoria del cerebro, como por ejemplo las nueces, y a apoyar las defensas y tu energía, como las nueces de Brasil, ya he dicho y repito una vez más, con moderación, y por supuesto que sean fáciles de masticar y digerir. ¿Has notado que con la edad cambian tus necesidades? Lo que te servía a los 30 siempre puede ser que, y muchas veces pasa que no es ideal cuando tienes 60. Pues con los frutos secos pasa lo mismo. Lo que te iba bien o te funcionaba en una edad, pues a otra no. ¿Los frutos secos son recomendables para niños? ¿Y a partir de qué edad? Pues sí, los frutos secos son recomendables para niños, pero aquí hay que matizar, hay un matiz importante. Para menores de 4 o 5 años no deben darse enteros porque hay riesgo de atragantamiento. O sea, lo ideal es ofrecerlos molidos, triturados, en forma de crema natural y sin azúcar ni sal añadida. ¿Y por qué son buenos para ellos? Porque aportan grasas saludables que son buenas para el desarrollo cerebral, proteínas, minerales, calcio y hierro, y también ayudan a establecer hábitos alimentarios saludables ya desde pequeños. Eso sí, es importante que si tienes antecedentes de alergias en la familia a algunos de estos frutos secos, pues es mejor ir introduciéndolos con cuidado y bajo orientación médica, consultar al pediatra o la enfermera de pediatría, ir con cuidado. Después otra pregunta es ¿qué frutos secos son mejores si hago deporte o entreno regularmente? Si haces ejercicio con frecuencia, algunos frutos secos pueden ser aliados bastante potentes para el rendimiento, para la recuperación. Los más recomendables son las almendras y los pistachos. ¿Por qué? Porque tienen proteínas, tienen también magnesio, antioxidantes, y después del entrenamiento, pues una mezcla de frutos secos y algo de fruta te da proteínas para reparar el músculo, pero también carbohidratos para reponer energía. ¿Y antes del ejercicio se pueden consumir? ¿Hay alguna recomendación? Pues si necesitas un snack ligero, pues puedes hacer un puñado de frutos secos más plátano, que esto te dará energía sostenida sin que haya picos de azúcar. Otra pregunta que es importante, ¿interfieren los frutos secos con alguna medicación? En general, los frutos secos no suelen interferir con la mayoría de medicamentos, pero hay algunas excepciones que conviene tener un poquito en cuenta. Por ejemplo, las nueces, como tienen contenido en vitamina K, podrían interferir con anticoagulantes tipo warfarina. Podrían. Las nueces de Brasil, por su alto contenido en selenio, deben tomarse con precaución si tomas medicación para la tiroides. Después, las alergias. Algunas personas son sensibles y pueden experimentar reacciones cruzadas con algunos fármacos o algunos suplementos. Es decir, que si tomas una medicación crónica o tienes dudas, lo mejor es consultarlo con tu médico. Otra pregunta también interesante es si es cierto que los frutos secos ayudan con la ansiedad o el estrés. Sí que ayudan, aunque no son un ansiolítico como tal. Quiero decir que algunos frutos secos te pueden ayudar a regular el estado de ánimo, a tener algo de más calma. ¿Y por qué pasa esto? Porque contienen magnesio, que ayuda a relajar el sistema nervioso, que esto ya es muy conocido y se repite, pero también llevan triptófano, que es un aminoácido que tu cuerpo convierte en serotonina y es la hormona del bienestar, por decirlo de alguna manera poética. Y también tienen grasas saludables que ayudan a equilibrar el cortisol y la hormona del estrés. O sea que todo esto hace que tengan su beneficio sin esperar milagros. Un snack con almendras o con anacardos pues puede ser un recurso útil en momentos de tensión y además no tiene los efectos secundarios que pueda tener una pastilla. O sea que es recomendable, por supuesto sin excederse, como siempre. Otra pregunta, ¿son todos los frutos secos igual de sostenibles para el medio ambiente? Pues no, no todos son igual de sostenibles, no todos tienen el mismo impacto ambiental. Por ejemplo, las avellanas y muchas nueces cultivadas localmente tienen una huella hídrica menor que las almendras, por ejemplo, que requieren mucha agua y suelen venir de cultivos intensivos. También importa el origen. Por ejemplo, los frutos secos traídos desde el otro lado del mundo de donde vives, pues tendrán una mayor huella de carbono. ¿Cuál es el consejo? Pues cuando puedas, elige los frutos secos locales de tu zona, de temporada y sin procesar. Así cuidas tu salud y de paso cuidas el planeta.
Otra pregunta, ¿qué opciones existen para personas con alergias a frutos secos? Pues desgraciadamente las alergias a los frutos secos son cada vez más frecuentes, pero no todas provocan reacción, no, no todos provocan reacción en todas las personas. Hay dos grandes frutos, pues los frutos secos de árbol, como nueces, almendras y avellanas, pero por otra parte tenemos los cacahuetes, que en realidad son legumbres y que generan alergias distintas. En cambio, hay personas que pueden tolerar semillas, que sería una alternativa, como por ejemplo semillas de girasol, semillas de calabaza, semillas de lino o semillas de chía, que tienen también grasas saludables, fibra y micronutrientes que son similares. En todo caso, si tienes una alergia diagnosticada, pues no hagas experimentos por tu cuenta y consulta siempre a tu médico o al alergólogo o a quien te lleve tu alergia. Otra pregunta es si puedo perder peso incluyendo frutos secos en mi dieta. Sí, aunque suene contradictorio, los frutos secos pueden ayudarte a perder peso. ¿Y esto por qué? Primero porque sacian mucho, gracias a la mezcla que tienen de grasa, fibra y proteínas. Además porque ayudan a estabilizar el azúcar en la sangre, la glucosa, y así evita picos de hambre. Y también porque al ser tan nutritivos reducen la necesidad de comer cosas menos sanas. Esto se conoce como la paradoja de los frutos secos. Son alimentos ricos en grasa, pero que no engordan como pensábamos. Eso sí, la clave está en la cantidad y en la calidad. Un puñado al día, sin procesar, eso está muy bien, pero no media bolsa de los garrapiñados. O sea, vuelvo a repetir lo que hemos comentado antes de los problemas que podía haber. Como ves, los frutos secos pueden ser un tesoro para tu salud o una trampa si no los eliges bien. No todos sirven para todo, no todos sientan igual a todas las personas y, por supuesto, no todos valen en cualquier cantidad o en cualquier momento. Pero si eliges los adecuados, los preparas bien, los combinas con cabeza, pues pueden ayudarte más que muchos suplementos que venden como milagros y además son muy caros. Y lo mejor es que no necesitas comprar los frutos secos más caros o exóticos. A veces lo más sencillo es lo más efectivo. Ahora dime cuál es tu fruto seco favorito, que lo he preguntado antes también, y cómo lo tomas tú, y me gustaría leerlo en los comentarios. Y si el vídeo te ha aclarado dudas o te ha ayudado a entender mejor el tema de los frutos secos, pues te invito a compartirlo con quien creas que puede necesitarlo o a quien pueda ser útil. A veces un simple vídeo puede cambiar lo que una persona compra o lo que come durante años. Y eso puede marcar una diferencia muy interesante, importante en su salud. Por último, si quieres dar un paso más, te dejo aquí un vídeo que complementa este que he comentado aquí y que responderá más preguntas sobre temas de salud y de alimentación. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.